buenas tardes amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a su motovlog, espero que sea el favorito. Bienvenidos aquí a Centímetros Cúbicos. Y bueno, el día de hoy quiero traer a la mesa un tema que yo considero que es un poquito controversial, que es un poquito complicado. Este tema se trata en realidad sobre el hate, el odio generalizado y hasta tal vez cultural que se tiene a los motociclistas. Y es que no hace falta ver mucho más que para ver cómo es que actualmente, recientemente aquí al menos en la Ciudad de México, incluso desde las autoridades, desde los medios de comunicación y hasta las personas en general, le están tirando mucho hate a las motocicletas. Y saben, hay bastantes observaciones que se tienen que aplicar aquí. Para esto, pues vamos a ponernos un poquito más en contexto. Acaba de suceder hace recientemente un atentado en el cual pues dos personas suscribieron, o más bien las desuscribieron de la vida. Los malhechores iban precisamente en motocicletas, que bueno, cabe decir que este fue un medio para poder llevar a cabo este terrible hecho, porque también después ellos escaparon en otros vehículos que eran coches normales. Sucede nada, o ahí no hay ninguna observación de parte de las autoridades, sino simplemente a las motocicletas. También acaba de suceder algo que se denomina como el Akamoto, y es un evento particularmente, desde mi punto de vista, bastante nefastito, ¿sí? Yo también lo critico considerablemente, pero eso a llegar a decir que es un evento para pobres o que es un evento para nacos o para personas con bajo intelecto, se me hace también bastante degradable, por decirlo de alguna forma. Yo sigo o me gusta mucho la forma de comunicación que tiene este youtuber Washingo. Sin embargo, en su última publicación que tuvo sobre la Akamoto, entramos con Nakada. Tras Nakada ocurrió un evento conocido como Akamoto. Ustedes ya saben que yo odio las motos, güey, en este país, güey. Creo que deberían de ser ilegales. Se saltan todo tipo de reglas de tránsito por los son un peligro para la sociedad. La verdad es que tampoco estoy bastante de acuerdo, pero bueno, eso es otro punto, ya que considero que el hecho de que se organice un evento exclusivo para las motos no quiere decir que solamente por eso vamos a tener todas esas circunstancias, simplemente porque sea un evento para motos, sino el evento o el ambiente lo hacen las personas. Y sí, siento que Washingo la verdad no está siendo bastante objetivo, sino pues prejuicioso desde sus vivencias. Y saben, no lo culpo, porque desgraciadamente alguna vez en la México Cuernavaca una moto me tumbó un espejo, y desde entonces nunca los voy a perdonar. Mucha gente ha tenido estas vivencias desagradables con motociclistas. El problema es que la mayoría de la gente le es más fácil criticar al motociclista desde su privilegio o desde la comodidad, desde su realidad. En México, en un país donde parece ser que el aspiracionismo nos dice que lo mejor para tener en tu día a día es un coche, es bastante sencillo poder señalar a las minorías, como son las motocicletas, las bicicletas, hasta los propios peatones. Aunque cabe recalcar que el peatón no es la minoría, sino es la mayoría, pero como el peatón aspira a tener un coche, a ser un automovilista, no es tan fácil criticarlo, porque entonces estaría criticando algo que yo aspiro a hacer. Entonces ese es el problema en realidad, que aquí tenemos tres esferas principalmente, ¿cuáles nos vamos a enfocar? La primera es el gobierno, la segunda son los conductores y la tercera, la cultura vial. Yo lo quiero abordar en estos tres principales temas, en estas esferas, al menos desde mi perspectiva, porque claro, también esto es un video de perspectiva, no quiere decir que esta sea la realidad, pero al menos pretendo que sea una perspectiva más informada que simplemente desde los prejuicios, donde a veces nos es fácil señalar, bueno, un ciclista, donde es fácil señalar a veces a las minorías, cuando el problema en realidad, pues veámoslo, estamos rodeados de coches. El embotellamiento no es por las motos, no es por los ciclistas, el embotellamiento sucede por los coches, pero a la gente le es más fácil aceptar un embotellamiento, aceptar que tenemos un grave problema. Es aquí donde el gobierno entra y donde, lejos de estar estigmatizando al motociclista, donde es más fácil estigmatizar al motociclista, en lugar de regularlo, en lugar de observar cuáles son las deficiencias en las vías, en lugar de poder solventarlas, de poder actualizar incluso el reglamento de tránsito, hacerlo más efectivo, no solamente
únicamente pensando en los coches o pensando en las motos como coches, como simples vehículos. No, sino dándoles a todos las necesidades que necesitan, valga la redundancia. Porque una moto no se va a manejar como un coche. Una moto no puede ir en medio, o no debe de ir en medio de la vía entre dos vehículos. ¿Cuántas veces no nos ha tocado ver que dos coches que van a baja velocidad hacen un embotellamiento, chocan? Pues ¿por qué? Porque simplemente el conductor que iba atrás iba en el teléfono, se confió que iba a baja velocidad y pues sucedió el accidente, ¿no? Imagínense que todos los de las motos nos fuéramos entre los dos coches a baja velocidad. La verdad es que yo lo veo peligroso. Al menos a mí me ha pasado que en baja velocidad en el coche muchas veces me ha chocado. Sí, digo, a lo mejor a veces son un besito ligero, pero un besito en un coche pues no es nada comparándolo con que si fuera, por ejemplo, en una moto. Yo por eso la verdad es que yo no sigo el irme en medio de los carriles. ¿Por qué? Porque a veces es más peligroso. Y es allí una actualización que necesita el reglamento de tránsito. El reglamento de tránsito no lo es todo. También se necesita adecuar las vías para que sea más fácil tomar el transporte público a simplemente aspirar a tener un coche. Actualmente en la Ciudad de México ya es muy complicado tener un coche. ¿Por qué? Porque pues, simplemente por el tráfico, por la gasolina. Pero la gente sigue queriendo coche cuando sería más fácil que la gente se fuera en el transporte público si este fuera adecuado, claramente. Otra parte también es la forma de las licencias de manejo. Las licencias de manejo aquí en la Ciudad de México prácticamente son compradas. Ese es un grave problema, ya que los coches no tienen que hacer ningún tipo de examen para poder sacarlas. Y resulta que ahora ya hasta permanente se las hicieron. Cuando al menos aquí en la Ciudad de México, los motociclistas que tenemos la licencia de la ciudad, tuvimos que pasar por un examen de manejo, una certificación. Y eso los coches no lo hacen. Un cochista, un enlatado, simplemente va, presenta sus papeles, paga, sacan su foto y ya tiene su licencia. Y si paga un poquito más, la licencia ya es permanente. También es que no hay ni siquiera una capacitación requerida por parte del Estado para poder acreditar que es capaz de manejar un coche. Digamos, por ejemplo, una certificación de parte de una autoescuela, curso que te digan, oye, ¿sabes qué? Esta persona sí pasa, presentó estos exámenes, presentó estas capacidades y sí es tan siquiera medianamente, gracias, de poder manejar un vehículo. Porque ese es el problema, o sea, no tenemos muchas veces esta capacitación. La mayoría de la gente nos ha enseñado a manejar un tío, un hermano, un primo, pero en realidad muchas veces estos errores que se acercan o que tenemos de aprendizaje los llevamos arrastrando toda la vida. Y pues eso el gobierno no lo hace, no lo verifica, simplemente checando que le pagues su licencia de conducir y ya. Eso es por parte del gobierno. Y también las autoridades que no están haciendo su trabajo para hacer que se cumpla el reglamento de tránsito adecuadamente. ¿Y por qué? Simplemente porque no lo hacen. Las autoridades muchas veces están más enfocadas en estar cuidando otras cosas que en verificar que se cumpla adecuadamente el reglamento de tránsito, sin poner una direccional. Si estás viendo que se va a pasar, entonces sí, yo creo que el gobierno tiene gran parte de responsabilidad porque las autoridades tampoco están haciendo lo necesario. Y el problema es que incluso la misma población no deja al gobierno hacer su trabajo. Digo, apenas salió esta gran dramatización de los cochistas por decir, ay, no, es que están persiguiendo más portaplacas, es que los radares, es que, güey, de verdad, si no quieres que te pongan una multa, simplemente no usas el portaplacas. No te va a pasar nada a tu coche por no llevar un portaplacas, porque toda la información, como lo dice en el reglamento de tránsito, tiene que ser visible, pero no. Quieren llevar un portaplacas o quieren ocultar el número de placas para evitar las infracciones. Y la gente empieza a señalar, empieza a querer quitarse culpas, cuando pues parte de la culpa también es de la gente. Es aquí donde entramos a la segunda esfera, los conductores. Y mira, no me voy a referir simplemente a los cochistas, a los enlatados, sino también a los motosimios, que hay que reconocer que a veces también se pasan y también nos hemos pasado en cuestión a las actitudes que tenemos frente a la población, frente a la vía. Nos es más fácil señalar a que el gobierno no ha tapado los hoyos en lugar de tomar la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Sí, hice mal, le estoy tapando números a mi placa, eso está mal. O el hecho de decir, pues excedí el límite de velocidad, o venía manejando y estaba viendo en el teléfono, ¿no? Ese es el problema.
que nos es más fácil quitarnos la responsabilidad y de estar señalando a otras personas o otros errores en lugar de aceptar los nuestros. Los enlatados no son diferentes a los moteros, o sea, los moteros, los motosimios son lo mismo que los enlatados. Lo único diferente es la caja de presentación, porque yo lo he dicho, el que es tonto para manejar va a ser tonto hasta para caminar. Y así lo pongas en un coche, en una moto, en una bicicleta o hasta caminando, no va a saber cómo dirigirse en la vía. Simplemente va a empezar a llevarse mal o va a estar haciendo mal las cosas de cualquier manera. O como algunos tontitos comentarios luego mencionan que deberían de prohibir las motos. Ok, va, prohíbes la moto. Pero el güey que se subía en la moto e iba manejando mal, se va a subir a un coche y no va a dejar de hacer las cosas diferentes. Simplemente lo va a hacer igual, manejando de una forma responsable, simplemente porque pues se compró un coche y ya, le cayeron 100 puntos de cultura vial, ¿no? La gente tiene también bastante responsabilidad en esto, pero nos es difícil aceptarlo. Es difícil poder aceptar nuestros errores y poder decir, tengo que mejorar en esto, tengo que solventar esto. Dale, ¿sabes qué? El coche tiene estas multas, voy y las pago. ¿Sabes qué? Es tarde, pues no me meto al carril del Metrobús. ¿Cuántos coches no hemos visto en el carril del Metrobús? Y muchos dicen, no, es que las motos se invaden carriles, se meten al carril del Metrobús, se suben a las banquetas, pasan los saltos. Todo eso también lo hacen los coches. No es nada diferente. Ve, por ejemplo, la gente está pasando. El reglamento de tránsito es claro en decir que deben de dejar pasar a los peatones que no les dio tiempo de pasar, pero no, es gente desesperada, es gente que no sabe nada del reglamento de tránsito, que probablemente sacó su licencia de conducir en una caja de sucaritas y ya ahorita hasta la gente le aventó el coche, ¿ven? Eso es el problema, que la gente saque su licencia de conducir tan fácil aquí en la Ciudad de México y que no tienen cultura vial. Y eso nos lleva al tercer y último punto, que yo creo que es incluso el más importante de todo esto, la cultura vial. La cultura vial aquí en México, como pueden ver, es un asco, o sea, no existe. Y es que creo que esto sí es también parte de responsabilidad del gobierno. El fomentar en una parte de las escuelas, incluso a nivel de una educación formal, la cultura vial, el que los niños aprendan el reglamento de tránsito. Yo sé que muy probablemente no todos van a manejar, no todos van a usar las vías con un coche o una moto. Sí es importante que todos se sepan el reglamento de tránsito desde pequeños para que no sea de desconocimiento de nadie, porque ese es el problema. Desafortunadamente todos sabemos que existe el reglamento de tránsito, pero pocos conocen qué dice. O sea, la verdad, pocas personas saben qué es lo que dice. La mayoría de las personas simplemente conocen las partes que o bien o que le benefician o que simplemente les interesa, cuando en realidad todos lo deberíamos de conocer. Y es aquí donde yo creo que sí tiene una parte de culpa el gobierno, que es una parte de su responsabilidad, pero también incluso de las mismas personas, tan siquiera el criterio para poder agarrar y leer un poquito el reglamento de tránsito. Todos los que al menos deberíamos de manejar un coche, una moto, una bici, deberíamos de conocer el reglamento de tránsito bastante bien, y no es así. Entonces, bandita, de verdad, yo creo que esto es un problema multifactorial, no es tan sencillo, es difícil. Yo sé que a lo mejor me va a caer un poco de hate, o que a lo mejor no te va a gustar este video porque va a tocar algunas fibras sensibles o de responsabilidad y que muchas veces no queremos aceptar, pero es así, es la verdad. Tenemos que aceptar que todos nosotros tenemos culpa y que somos responsables, y que lejos de estarle exigiendo al gobierno solamente lo que nos conviene, deberíamos de juntarnos y exigirle al gobierno que tengamos las condiciones adecuadas, tanto para capacitarnos, o sea, y actualizar la ley, porque también eso es algo muy importante, actualizar las vías, actualizar las formas de poder obtener el derecho a conducir, y también, ¿por qué no?, hacer más eficiente el transporte público. En realidad el problema más grande que se tiene aquí en México, el problema en realidad que es una infraestructura ineficiente, una educación ineficiente para poder circular adecuadamente en las calles. Déjame aquí abajo en los comentarios cuál sería la solución que tú propondrías para todo esto. Recuerden, siempre hacerlo desde el respeto y desde la tolerancia. Tratemos de que el motociclismo sea un ambiente sano, que sea un ambiente agradable para todos, y no solamente que sea un método, una forma de diversión y de desplazamiento en el cual estemos afectando a los demás, porque también hay que aceptar nuestra
responsabilidad como motociclistas. Yo, por ejemplo, a este de Huachingo lo critico por el punto de vista que tiene sobre los motociclistas, pero tampoco lo culpo porque al menos yo también un tiempo fui enlatado y la verdad es que, o sea, yo también odiaba a los motociclistas porque a cada ratito me pegaban en el espejo o ya se me metían. Hoy que vengo más en la moto, que ya prefiero más la moto a un coche, entiendo más la perspectiva del motociclista, pero sí también critico muchas actitudes nefastas que tienen muchos usuarios de este gran y precioso vehículo. Y bueno, amigos, cuídense mucho, les mando un abrazo, respeten a las personas en las vías, respeten, así sea un coche, una moto, un peatón. Yo soy su amigo Israel de Centímetros Cúbicos, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, rueden seguros, usen casco, nos vemos hasta la próxima, bye bye.